¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Nuevo y descomunal golpetazo a la confianza de la ciudadanía en el sistema. La lista interminable de escándalos relacionados con la corrupción se ha venido a unir uno nuevo en las últimas horas. Y parece que no es uno cualquiera, porque la Guardia Civil está hablando de que puede ser una de las mayores operaciones contra la corrupción de la historia de España. De momento, hablamos de 51 detenidos, incluido Francisco Granados, ex senador y mano derecha de Esperanza Aguirre, 6 alcaldes y el presidente de la Diputación de León, que ha salido escoltado por la Guardia Civil de la sede provincial que durante años, por cierto, ocupó la asesinada Isabel Carrasco. Los políticos implicados se supone que cobraban hasta el 3% de comisiones en adjudicaciones de obra, en una trama que en realidad revela unas prácticas cuya existencia la ciudadanía lleva tiempo sospechando. Marina Cabegato, cuéntanos cómo era la trama que hoy ha puesto de manifiesto la Guardia Civil. Pues se dedicaba, Fernanda, a mediar entre empresarios y políticos para conseguir contratos públicos. Los llamados conseguidores lograban las adjudicaciones gracias a la ayuda de los políticos al frente de distintos organismos que a su vez sobornaban a técnicos y funcionarios para modificar los contratos. Una vez concedida la adjudicación, los responsables políticos cobraban comisiones de hasta el 2 y el 3% del contrato. Iban directamente al bolsillo de los políticos y no pasaban por los partidos. Luego la organización los ayudaba a blanquear el dinero y para hacerlo utilizaba un complejo, Fernanda, entramado societario. Bueno, indignación, perplejidad, se acaban los adjetivos para tratar de calificar esta nueva trama de corrupción. Como les decía, medio centenar de personas implicadas, alcaldes de localidades muy importantes, afecta a la provincia de Madrid, a la de Valencia, a la de León, a la de Murcia. Hoy se ha preguntado a los representantes del Partido Popular si no es excesivo ya el número de personas implicadas en tramas de corrupción. Escuchen cómo respondía a esta pregunta Jesús Posada, presidente del Congreso. No, en absoluto, de ninguno de los partidos, es decir, en todos los partidos, en todos. La mayoría, pero una mayoría amplísima, es gente decente. No es tanto por el número o la proporción, como se me podía poner, sino por la nombradía, claro, de algunos de ellos. Bueno, pues antes de saber el contenido de esta nueva operación policial, el presidente del Gobierno, presidente también del Partido Popular, trataba de calificar lo que está pasando con la corrupción. Para él es así de sencillo. Ya sé que se han producido algunas cosas que no nos gustaría que se produjeran en los últimos tiempos, pero unas pocas cosas no son 46 millones de españoles ni el conjunto de España. Yo, desde luego, eso no lo voy a aceptar nunca. Unas pocas cosas son para el presidente del Partido Popular y, como les decía el presidente del Gobierno, lo que está sucediendo últimamente. Pongo en contexto estas palabras que las pronunciaba ayer antes de que se hiciera pública esta operación púnica, que después vamos a explicarles por qué ha sido bautizada de esta manera. ¿Quién ha dado hoy la cara? Pues extrañamente Esteban González Pons. No ha sido Dolores de Cospedal la persona encargada de dar explicaciones a la ciudadanía. Escuchen algo de lo que dijo Pons. El Comité de Derechos y Garantías acuerda la inmediata suspensión de militancia de las personas afiliadas e implicadas en la operación anticorrupción que hemos conocido en las últimas horas. El Partido Popular exigirá, en su caso, a quienes tengan responsabilidades institucionales y políticas, el abandono inmediato de sus cargos. Una cara que probablemente ilustraba el momento que está pasando el Partido Popular, que lleva una semanita o un poquito más tratando de aclarar qué está pasando en sus filas y con cargos de relevancia como es el propio Francisco Granados. Hoy también ha salido a la palestra Esperanza Aguirre, en otro momento valedora del señor Granados, para decir cosas como estas. Manifestarles el sentimiento de profunda vergüenza que tengo a la hora de presentarme ante los ciudadanos que están representados por ustedes, los asistentes a esta rueda de prensa. Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. ¿Vale con sentir vergüenza solo? Creo que no, porque además la vergüenza puede llamar a la nueva vergüenza, este escándalo al próximo. Parece un poco como cuando el Madrid y el Barcelona, siempre es el partido del siglo, creíamos haber descubierto el escándalo del siglo hasta el próximo escándalo del siglo. A mí me parece que no son unas pocas cosas, además me parece de una frivolidad inaudita que el presidente del Gobierno se refiera con expresiones de este tipo a un fenómeno de tal gravedad
ética, económica y política, ¿no? Me parece que ya sabemos que su estilo es dejar correr las cosas, pero no todo puede ser admitido o calificado de esta manera, ¿no? Me parece que también revela que no es una excepción, por mucho que el presidente del Congreso se refiera a esta situación como excepción. Yo diría que es excepcional, pero no es una excepción, aunque sea por la nombradía, como un palabra que acabamos de conocer, ¿no?, de los protagonistas. Me parece que claramente esto revela lo que ya se viene diciendo desde hace mucho tiempo, que este era el funcionamiento normal, el funcionamiento estructural, que no era la excepción, sino la regla. Carlos González Príncipe, muy buenas noches. Buenas noches. Efecto saturación, ¿hasta dónde vamos a tener capacidad para soportar? Yo creo que es el final de un ciclo y el final de unas élites políticas y económicas que se van a ir al garete, ¿no? O sea, no tengo ninguna pena, ¿no? Le voy a poner un ejemplo. El otro día en Vigo hubo un ciudadano normal, no militante de mi partido, militante además de AGE, que hizo un recurso porque se habían dado $500.000 de una subvención para mantener una empresa que hace cosas en el auditorio. Un desastre. Pero bueno, bien. ¿Saben por qué le han desestimado el recurso? El gobierno municipal. Porque no tiene legitimidad. Es decir, cuando un ciudadano normal de la calle dice, oiga, que va usted a regalar $500.000, le dice, usted no es legítimo. Usted dedíquese. Como aquello que me decía a mí, no te metas en política, Carlos, por favor. Pues a este ciudadano le he dicho, yo creo que o nos metemos nosotros en política, la gente normal, o nos comen a la gente normal. Siempre que dices eso, recuerdo aquellas palabras de Franco, ¿no? Decía, haz como yo, no te metas en política. Sí, pero a mí me lo dijo un señor que había sido comunista. Ernesto Sánchez Pomo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La náusea, ¿qué tal la llevas? Fatal. La náusea, fatal. Y yo me temo que no es la última que vamos a padecer, ¿no? Yo creo que todavía nos queda muchísimo por descubrir, pero me parece muy preocupante, y comparto plenamente lo que dice Manolo, me parece muy preocupante la dejadez con la que los partidos políticos y los dirigentes de este país están afrontando yo diría, no sé si epidemia, eso sabéis vosotros más, no sé si epidemia, plaga, es un brote epidémico de unas pocas cosas, ¿no? Sí es cierto que yo creo que con sus intervenciones demuestran que están absolutamente noqueados, es decir, no saben cómo van a atajar esto. Salimos del ébola, nos metemos en las tarjetas de Blesa, Rato y todos sus muchachos de Caja Madrid, y ahora entramos con Granados, que recordemos, que a mí es una cosa que me gustaría recordar, que fue uno de los emblemas del Partido Popular, dándonos a todos lecciones de ética, dignidad y decencia. Vamos a escuchar algunas de esas intervenciones, porque efectivamente era una persona dialécticamente agresiva. Además, cuentas suizas. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a analizar también las consecuencias, porque coincide además esta nueva operación con el último movimiento que se ha producido en Podemos, que ya parece que avanza hacia un partido más convencional. Te pido un titular para arrancar, simplemente. Primero, la sensación que tienes con esta nueva operación y las consecuencias, si puede ser, como decía muy brevemente, que tú vislumbras de esta sensación generalizada de que es toda una pequeña porquería. Bueno, el titular es Italia, ¿no? Esto es Italia. Claro, lo hemos hablado muchas veces. Esto es la operación Manos Limpias, Mano Pulita, que se caracteriza fundamentalmente por una cuestión que es muy importante subrayarla, por la transversalidad de la corrupción. Es decir, cuando la corrupción es transversal, se rompe el principio fundamental de la democracia, que es la alternancia. Es decir, si hay un partido corrupto, hay un partido que está en la oposición y limpia, y llega y limpia, y ya está. Esto si el que gobierna después es el corrupto, llega otro y limpia. Lo que caracteriza a Manos Limpias no es solo la envergadura del fenómeno de corrupción que se produce en Italia, sino la transversalidad de la corrupción y que no hay alternativa, que rompe el sistema. Yo creo que esto es, ante lo que estamos de verdad, es ante esto. Estamos ante un fenómeno que no se resuelve, diciendo, bueno, pues muy bien, hay muchos corruptos en el partido A, los echamos del gobierno y que venga el partido B. Pero esto no se resuelve así, por desgracia, todo pinta que no se va a resolver así, y por tanto yo creo que estamos ante un problema sistémico de una extraordinaria gravedad al que no nos habíamos enfrentado nunca, porque hasta ahora el episodio más grave de corrupción, diríamos, institucional que hemos vivido, masiva, fue el de los últimos gobiernos de Felipe González, que se resolventó con la alternancia política. Y llega un nuevo partido y se acabó. En estos momentos no hay ninguna razón para pensar que esto se va a resolver
mediante la alternancia política. Es más, hay muchos motivos para pensar que la alternancia no va a servir para resolver que esto. Ni siquiera una posible coalición entre los partidos que se alternaban antes. Luis Ferrer, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás percibiendo tú lo que está sucediendo y un poco esas consecuencias que empezamos a apuntar? Primero decir que a mí esto ya me parece un coñazo, con perdón. Sí, lo hablábamos, que ya es como bueno. Todas las semanas nos desayunamos con un aspecto de este tipo. Yo coincido con que es un problema ya estructural, esto no es una cuestión de un caso aquí, otro caso allá, y también con que la respuesta de los partidos es de estar caos, porque no hay ninguna respuesta que no sea pues estas declaraciones que vemos, pero nadie propone ninguna medida que suponga un control de este tipo de desmanes, que ya ha llegado a ser lo que decía Hannah Arendt, la banalidad del mal, ¿no? Porque esto era lo normal. Y es que esto era lo normal en esos ambientes, porque cuando lo vemos en todos los lados, y cada día, esto es la banalidad. Yo creo que llegas ahí y esto es la cosa más natural, pues es llevarse una comisión de ese tipo. A mí me parece aburridísimo ya el tema, efectivamente es un fin de ciclo, y lo que dice Roberto, la alternancia, claro, no hay alternancia, eso es un problema, pero ese es el problema. Sí, pero la alternancia va a pasar por Podemos. No, pero bueno, pues, eso no sería tan grave si Podemos fuera alternativa, pero no es alternativa. Vamos a hablar de Podemos, porque casualidades de la vida, bueno, yo creo que no hay ninguna duda de que todo lo que está sucediendo, todo lo que ha venido sucediendo desde hace unos años va a tener consecuencias en el mapa político. Vamos a conocer hoy una última encuesta que sitúa a Podemos como segunda fuerza política por encima del Partido Socialista, pero como saben, Podemos ha estado una semana tratando de decidir qué quiere ser de mayor. Bueno, pues ya lo saben, y saben que se van a parecer más a la idea que teníamos hasta ahora de partido convencional que a ese partido asambleario que parece que había sido hasta la fecha. 4 titulares básicos que vamos a compartir con Marina Quevegato. ¿Qué va a ser Podemos o qué ha decidido ser Podemos, Marina? Pues será, Fernanda, un partido con un líder, es decir, un secretario general. Todavía no se sabe oficialmente, pero todo indica que ese secretario general será Pablo Iglesias. El equivalente a la ejecutiva será el Consejo Ciudadano, formado por el secretario general, los 17 secretarios autonómicos y por 63 miembros elegidos en listas abiertas. Más novedades: no se presentarán como Podemos a las municipales, tendrán que dimitir en el caso de que estén imputados y si ocupan cargos públicos durante 10 años no podrán pertenecer a consejos de administración de empresas de sectores estratégicos para la economía española. Fernanda. Bueno, eso es solamente un pequeño avance, titulares que seguro que hay muchas de las personas que nos están escuchando y que están indignadas por la operación Púnica que les parecerá muy bien. Por ejemplo, esta última decisión de establecer una mora de 10 años para que una persona que ha ocupado un cargo público pueda incorporarse a un consejo de administración. Bueno, recordarán cuando el fenómeno de Podemos empezaba a emerger, que Pablo Iglesias confesó aquí en este programa que él tenía un referente y que había tomado la decisión de dar un paso hacia adelante como consecuencia de lo que había pasado aquí en Galicia con un experimento político que se llama Alternativa Galega de Esquerdas. Vamos a recordar lo que decía Pablo Iglesias aquí en Vía V. Si hubiera conocido a José Manuel Beiras, seguramente no me hubiera lanzado a esta historia de Podemos, porque comprendí una cosa que decía José Manuel que va mucho más allá del problema de la unidad de la izquierda, que es la responsabilidad de Estado. Bueno, transcurridos unos meses desde esas palabras, lo cierto es que el experimento político de José Manuel Beiras está en unas horas bajísimas. Saben que ya hay una diputada que se incorporó al grupo mixto como consecuencia de las desavenencias internas. Hoy ha sido otra diputada la que ha decidido romper con Anova como consecuencia de esa escisión que han protagonizado algunos de los hombres en otro momento de José Manuel Beiras. Esa diputada se llama Consuelo Martínez. De momento parece que tiene intención de quedarse en el grupo de AGE, pero todo se andará. Escuchamos parte de lo que nos ha dicho. Anova non se presentou como Anova, nos presentamos como a coalición, con lo cual eu creo que a miña cabida dentro do grupo non vai ter problema. O grupo está moi tranquilo e agora, despois dos resultados, pois falaremos un pouco, pero bueno, eu realmente estou moi tranquila e no grupo non se mira ningún tipo de excitación nin de problema co tema. Bueno, Consuelo Martínez, para que sepamos un poco todos, está en estos momentos vinculada a Cerna, que es uno de los movimientos que se ha escindido de Anova y que esta misma tarde ha decidido que formará un partido político independiente de Anova. Sé que es complicado esta tendencia visceral que tenemos en Galicia, el minifundio, que también ha llegado a Anova, a ver si es para quedarse. Vamos a empezar por la noticia del día. Esa macrooperación contra la corrupción institucional no toca a Galicia de momento, por lo que sabemos, pero sí tiene que ver con algunas prácticas que muchos de nosotros intuíamos que se estaban produciendo en muchas administraciones desde hace demasiado tiempo. Uxía Rodríguez nos va a ayudar a desentrañar las claves de esta operación Púnica. Adelante, Uxía.
Fernanda, buenas noches. Pues hoy la corrupción en España se ha convertido en trending topic a nivel mundial. La operación Púnica, que así se llama, ha vuelto a remover los cimientos de la política en nuestro país. ¡Sinvergüenzas! Más de medio centenar de detenidos, entre ellos el que fuera número 2 de Aguirre, Francisco Granados, al que vemos saliendo arrestado. También el actual presidente de la Diputación de León, que salía, como vemos, tapándose la cara. Varios alcaldes, la mayoría del PP, pero también del PSOE, funcionarios y empresarios. Tanto populares como socialistas han anunciado la suspensión de militancia de sus implicados en esta operación. Todo comenzó a primera hora de la mañana con una macro redada en varios puntos del país. Señalados en el mapa de la corrupción han quedado Madrid, Valencia, León y Murcia. Por ahora, más de 50 detenidos, entre los que se encuentran 6 alcaldes de la Comunidad de Madrid. La trama organizada habría conseguido solo en 2 años, en los 2 últimos años, 250 millones de euros en adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales. Investigan hasta 11 delitos diferentes, entre los que contamos blanqueo de dinero, cohecho, tráfico de influencias o organización criminal, entre otros. Las cifras de esta macrooperación siguen con 259 mandamientos a registros de la propiedad, 400 dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras y 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama que pertenecen a los principales investigados. La operación todavía está abierta y entre los detenidos hay políticos, empresarios y funcionarios. La Fiscalía Anticorrupción afirma que la red estaría infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías. En la macroredada se han realizado registros en empresas, domicilios particulares y organismos públicos. Registros que continúan a estas horas todavía y ya van más de 11 horas. Estos que vamos a escuchar son los principales implicados arrestados hoy. Francisco Granados. Fue secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011, durante años la mano derecha de Aguirre. Dejó la política en febrero cuando se descubrió que tenía una cuenta en Suiza. Marcos Martínez. Presidente de la Diputación de León, lleva 5 meses en el cargo al que llegó para sustituir a Isabel Carrasco, que murió asesinada. Es también alcalde de la localidad leonesa de Cuadros. José María Fraile. Alcalde de Parla sucedió en 2008 a Tomás Gómez. Ya estaba procesado por un caso de prevaricación, por supuestamente despedir de manera irregular a un policía local. José Carlos Boza Lechuga. Alcalde de Valdemoro, se forjó como político de la mano de Granados. Agustín Juárez. Alcalde de Collado Villalba, considerado uno de los delfines del PP madrileño. Gonzalo Cubas. Alcalde de Torrejón de Velasco por una amplia mayoría absoluta. David Rodríguez Sanz. Alcalde de Casarrubuelos. Antonio Sánchez Fernández del Valle. Alcalde de Serranillos del Valle con Unión Demócrata Madrileña, gobierna con el apoyo del PSOE. José Antonio Alonso. Exalcalde de Cartagena, Murcia. David Marjaliza. Empresario y uno de los conseguidores de la trama corrupta, amigo de Francisco Granados. Su empresa es una de las principales constructoras de Valdemoro y forma parte de los consejos de administración de varias empresas del sector inmobiliario. Alejandro de Pedro Llorca. El otro conseguidor de la trama, empresario afincado en Valencia. Dirige una empresa de estrategia de identidad y comunicación online que trabaja con políticos. La trama desmantelada tenía un funcionamiento muy similar al de la trama Gürtel. La organización se dedicaba a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación. El objetivo, como siempre, conseguir contratos públicos. En el centro de la trama se sitúan los 2 presuntos conseguidores, los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca. Lograban las adjudicaciones gracias a la ayuda de políticos al frente de distintos organismos que a su vez sobornaban a técnicos y funcionarios para modificar los pliegos de los contratos. Los políticos que formaban parte de la trama cobraban supuestamente comisiones de hasta el 2 y el 3% del contrato. Sabemos que consiguieron al menos 250 millones en adjudicaciones públicas, así que sus ingresos estarían entre los 5 y los 7,5 millones de euros. El dinero iba a parar a su bolsillo, al de los políticos. Las comisiones eran para su lucro personal y no servían para financiar a sus respectivos partidos. Para blanquearlo, la organización utilizaba un complejo entramado societario.
Y en el medio de esta operación también encontramos pinchazos telefónicos y chivatazos. Un guardia civil habría avisado al exconsejero madrileño Francisco Granados de que le estaba investigando la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional. Y es que todo esto comenzó precisamente con su cuenta en Suiza, porque en realidad la trama se ha destapado tras localizar en 2013 el destino final de parte de ese dinero que movió la trama. Las autoridades del país helvético avisaron a España de que estaban investigando a 2 personas con cuentas en su país por un presunto delito de blanqueo. Eran Granados y el conseguidor Marjaliza. Ese fue el hilo que ha llevado a destapar esta madeja. No solamente lo va a superar también, sino que dentro de muy pocos días. Una madeja, Fernanda, que todavía puede seguir creciendo, ya que a estas horas continúan los registros. No sé por qué tengo la impresión, Uxía, que va a seguir creciendo, y si no es esta, será otra operación. Yo no sé, Roberto, qué tipo de estado de ánimo colectivo o qué tipo de sociedad hemos ido construyendo en el transcurso de los años para que todo esto se haya permitido, se haya fomentado, se haya hecho con esa cierta sensación de impunidad que supongo que tenía todo el mundo a la hora de trincar. Bueno, yo creo que hay un fenómeno muy importante que hay que reseñar, y es que los que tenían que haberse tomado esto en serio, que son los partidos, no se lo han tomado en serio. Yo creo que esta es una... ¿Hace cuántos años que dijo Maragall aquello del 3% en el Parlamento catalán? Que no se lo han tomado en serio. Yo creo que... Yo creo de verdad que los dirigentes que hablan hoy, el secretario general del Partido Socialista o el dirigente del PSOE que hable, este dirigente del PP, estén atónitos, ¿no? Yo me lo creo, pero esto no sirve de nada, es decir, que usted puede estar atónito, pero diríamos que un dirigente político tiene que saber que esto está en el ambiente, hace mucho tiempo que esto está en el ambiente, y tú y yo no tenemos por qué tener esta responsabilidad, pero ellos sí, ¿no? Recordaba ahora cuando oía algunas declaraciones una frase que pronuncia ¿cómo se llama? El Alguien voló sobre el nudo de Cuco, que nunca me acuerdo de Jack Nicholson, en una película, en una de sus últimas comedias, esta comedia magnífica, ¿no? Que dice, yo me estoy ahogando y tú estás señalando el agua, ¿no? Bueno, pues exactamente esto es lo que está pasando. El país se ahoga y los políticos señalan el agua, ¿no? Señalan el agua, ¿no? Hay un problema grave que tiene que ver con que no se han tomado en serio el problema de la corrupción. Y el problema de la corrupción es un problema que tiene una capacidad de carcomerlo todo inmensa. Esto lo sabemos por Italia, pero lo sabemos hace mucho por los Estados Unidos. Sabemos lo que las organizaciones criminales son capaces de hacer en países como Estados Unidos, donde está perfectamente estudiado, lo que han sido capaces de hacer en el sur de Italia. Las sociedades acaban destrozadas, se acaban deshechas, se acaban deshilachadas. Y esto es lo que estamos viendo una situación, efectivamente, como decía Carlos, de fin de ciclo, ante la que ya no cabe reaccionar, más allá de que uno tenga la convicción de que es excepcional o no, ya no cabe reaccionar diciendo, mire, es que en realidad la mayor parte de los políticos son honrados y esto es excepcional, porque es igual. Es decir, a los ciudadanos que contemplan esto, que sí son honrados, es decir, que no defraudan Hacienda, que no defraudan en el IVA, que no hacen trapicheos, que son muchos ciudadanos, porque también los hay que son sinvergüenzas. Hay un momento en el que esto los deja... Es decir, el grado de cabreo es inadministrable por los partidos. Yo creo que ya más que cabreo, ya lo que decía Luis, ya estamos un poco como hasta el gorro. Pero de cabreo también, y hemos llegado a un punto en que esto ya no se puede administrar. Y este es el grave problema que tenemos. El problema no es que haya muchos corruptos, el problema es que no sabemos administrar el problema que tenemos. De todas maneras, un inciso nada más, te escucho enseguida, Ernesto, hablas de pagar el IVA, pero es que no nos olvidemos que este fin de semana nos hemos enterado de que el dinero negro que el Partido Popular destinó a la reforma de su sede central era mayor del que inicialmente teníamos previsto, y nadie ha desmentido la información que se ha facilitado desde el juzgado que está investigando este asunto también. O sea, que estamos hablando de que la sede nacional del partido que gobierna España fue reformada con dinero negro. No, mencionaba lo del IVA porque hace 2 o 3 días la Unión Europea sacó un informe en el que se decía que en España se han dejado de recaudar 12.500 millones de euros por IVA. Incluidos los de la sede del PP. Claro, incluidos los de la sede del PP, por supuesto, claro. Audando un poco lo que decía Roberto, que decía, es que la gente está indignada. Es que la gente está indignada... No, y también aburrida, como dice... Sí, aburrida, pero sobre todo indignada. Pero está indignada porque es que esto la gente, el ciudadano a la calle lo viene diciendo desde hace muchísimo tiempo. Es decir, llevamos aquí 5 años o 4 años diciendo desde el primer día cuál es el problema, el principal problema que tiene este país. Lo han dicho las encuestas. Bueno, segundo problema, lo que sea, lo han dicho las encuestas, lo dicen todos los ciudadanos. Y los partidos políticos no solo no han afrontado el problema, sino que conviene recordarlo en este momento en que parece ser que sale Esperanza Aguirre a pedir perdón. Los partidos políticos estuvieron amparando estas situaciones. Es decir, recordemos al presidente de gobierno en la Plaza de Toros de Valencia diciendo, siempre te voy a tener a mi lado a un señor que tiempo después era condenado, el señor Fabra. Si tú dentro del partido, yo que he tenido la función social de disidente, no, sin coñas, no, es que es una situación muy jorobada, ¿no?
A mí me dicen, vete al fiscal. Y si vas al fiscal eres un traidor. Claro. No sé, y aún encima los persigues, te dicen. Entonces, claro, ¿qué haces cuando tú te debates entre la disciplina de partido y la disciplina moral? Yo he escogido la disciplina moral. Pero el ambiente no es proclive, porque hay el patriotismo de partido de que si tú temas tabús del funcionamiento interno del partido los pones en cuestión internamente, porque yo... Pero fíjate es decir, lo normal es que te silencian. Pero, Carlos, pasas a ser la oveja negra y a partir de ahí, chico, tú estás como, estás como yo, en una situación del nirvana. Yo estoy en esa situación que no sé si estoy dentro o fuera, y el otro que me dice por los periódicos que fui al fiscal cuando ya había ido hace 2 años. Además, esto tiene que ver, yo me imagino que a lo largo de la noche podremos irlo viendo. Yo estoy absolutamente convencido, Fernanda lo sabe, me lo ha oído decir muchas veces, esto tiene que ver en gran medida con la profesionalización. Hay un problema grave, o desprofesionalizamos la vida política, no queda más remedio. Mientras un individuo esté 20 años en un cargo, 25 años en un cargo, hay que limitar mandatos, Roberto. Hay que limitar mandatos. Si los americanos lo han hecho, tenemos un problema, insisto, muy grave, porque no somos capaces de administrar el conflicto que tenemos. Decía... el informe sobre lo que propone Podemos, que no puedan durante... Es igual, que esto es facturan igual, o tienes que ponerlo en la ley o no sirve para nada, porque hay el que Podemos, que ha estado en Podemos, quiere irse a un consejo de administración, deja Podemos y se va, y ya está. Esto tiene que estar en la ley, y está en la ley, y la ley se la pasan quienes tienen que aplicarla por el forro, por el arco del triunfo, porque la vicepresidenta del gobierno, pasó directamente de la vicepresidencia del gobierno a ocupar un cargo en Endesa, y se impugnó la designación, fue a la comisión encargada y le dieron el visto bueno. Porque las élites se protegen, coño. Hace mucho tiempo que el Parlamento inglés encargó a Nolan, a un politólogo, a un miembro de la Cámara de los Lores, a Lord Nolan, elaborar un informe que se llamó el informe Nolan, en donde se hablaba, estoy hablando de hace 20 años, está publicado por el Instituto Nacional de Administración Pública, el informe Nolan, ya se hablaba de esto, se hablaba de el tránsito entre la empresa y la política, de las comisiones, todo esto lo sabemos ya, y el problema que tenemos es que no hemos tomado las medidas necesarias para hacer frente a una situación que sencillamente ahora se nos ha estallado entre las manos y que no somos capaces de administrar. Esto es más que una puerta giratoria, aquí ya estamos hablando de trincar, de cobrar comisiones, estamos hablando de trincar. Y el intermediario le ofrece al tío el lavar el dinero y hacerle la sociedad instrumental. Déjame que vayamos escuchando reacciones, porque no sé si estaba actuando y si estaba, introduciendo más dramatismo para que nos quedara claro que están preocupados. Pero realmente la cara de Esteban González Pons hoy, en su comparecencia, era bastante indicativa del momento que probablemente esté pasando el Partido Popular. Para empezar, ni siquiera Dolores de Cospedal dio la cara. Fue, como les decía, González Pons, al que le preguntaron por qué daba él la cara, el que se enfrentó a las preguntas de los periodistas. Han echado, de momento, a todos los implicados. Más rápido fueron en esta ocasión que con el asunto de las tarjetas Black, que, como saben, tuvieron que pensárselo un poco. El Comité de Derechos y Garantías acuerda la inmediata suspensión de militancia de las personas afiliadas e implicadas en la operación anticorrupción que hemos conocido en las últimas horas. El Partido Popular exigirá, en su caso, a quienes tengan responsabilidades institucionales y políticas, el abandono inmediato de sus cargos. ¿Cómo puede ser creíble su discurso sobre esto si hubo un auto que dice que se pagó en B y ustedes todavía ni siquiera han contestado, ni siquiera han desmentido ese auto? Discúlpeme, no voy a hacer valoraciones. ¿Alguna pregunta sobre el comunicado? La valoración política que el PP hace no solo de este caso, sino del goteo de informaciones que hemos conocido desde... No voy a hacer una valoración política en este momento. Creo que la situación es lo suficientemente grave como para que el partido haga este comunicado y salga ante la opinión pública diciendo estas 3 cosas. Primero, que está indignado y que condena cualquier tipo de corrupción. Segundo, que los implicados van a ser inmediatamente suspendidos de militancia. Tercero, que les vamos a exigir la renuncia a sus cargos públicos. Muchas gracias. Por último, quería preguntarle por qué comparece usted, que no es habitual, no es un habitual de las últimamente las ruedas de prensa desde que está en Bruselas. También soy vicesecretario, no pasa nada porque comparezco alguna vez. Gracias. Bueno, pues como ven, una extraña conferencia de prensa en la que el señor Pons no quiso entrar en los detalles. O sea, no acaban de decir que tienen que decir los pagos en B. Siguen siendo ruedas de prensa sin preguntas. Pero seguimos además en la ficción. Les vamos a exigir la renuncia al cargo público. Les vas a exigir las narices. Porque los que son cargos de elección no renuncian y se quedan tan panchos. Y ya está. Y los concejales, hasta que les dé la gana. Y los que no son, no es la renuncia, es que los cesas tú. Y si no, después lo nombras delegado de Traxa en Galicia y ya está. Y lo nombras delegado de Traxa y se terminó. La sociedad está aburrida e indignada. Pero
después de ver esto, ¿nos creemos que esta es la gente que va a acabar con la corrupción? Es decir, ¿van a acabar con la corrupción los mismos que, como decía Fernanda, no han pagado el IVA y han manejado dinero negro y van a acabar con la corrupción? Dejarme que lo diga, por si no puede ser tal. ¿Los mismos que destruyen los discos duros? ¿Cuánto tiempo hacía que no hablaba de los discos duros, Fernanda? Sí, pero si el problema fuera un problema del Partido Popular, sería facilísimo. Los echamos a patadas del... No, pero los otros han hecho lo mismo. Los echamos del gobierno y ya está. Pero estamos hablando de esto. No, yo no digo que esto no sea necesario. No estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que la percepción social que hay es la de que esto no se resuelve con la alternancia. Es la primera vez desde el año 79 en que hay la percepción de que esto no se resuelve con la alternancia. Y la prueba de que no se resuelve con la alternancia es que hay un sondeo hoy en el que Podemos aparece como segunda fuerza política. Vamos a hablar después del sondeo. Es extraordinariamente grave. Que siguen sin responder preguntas, ¿no? Decías tú, Manuel. Sí, no ponen el plasma porque ya eso canta mucho, pero es exactamente lo mismo. Hoy no vamos a hablar de eso, y no vamos a hablar de eso, nos vamos a emitir a un comunicado. Hoy han salido dos representantes del PP. Uno es Esteban González Pons, desde la oficialidad más oficial, y otra es Esperanza Aguirre. Desde la oficialidad más extraoficial. Sí, han sido estilos completamente diferentes. Esperanza Aguirre, él estaba aplastado, se ve un hombre, efectivamente, Luis decía que parecía Arias Navarro diciendo Franco ha muerto, pero sí, aplastado bajo el escándalo y demás. Esperanza Aguirre, en su estilo, habla de otra manera, aprovecha la ocasión, muy en su estilo y en su línea política, porque también en el caso Bárcenas ella se desmarca. Aprovecha también para defenderse un poco y decir, vaya usted a comparar, aparcar en el carril bus con esto de lo que estamos hablando, ¿no? Pero me parece que ella ha entendido algo que los de Podemos también han entendido. Es decir, hay en algo muy profundo un punto en común. Reconoce siempre. Eso da mucho más rédito y más credibilidad que la negación. Y es algo que además ella puede hacer muy bien por su carácter, porque no se divide jamás. Nada la echa abajo. Ella se superpone a cualquier situación, no tiene superyo, es decir, no tiene sentimiento de culpabilidad, nada la divide y su conciencia moral es muy lasa. Entonces puede plantarse delante de una cámara con esa seguridad que efectivamente además, como es astuta, tiene un rédito. Me parece que son dos estilos. Ella hoy ha ganado en el Partido Popular, a pesar no gana de nadie, que... Manuel, nadie gana. Pero esto es como la comunicación. En la comunicación ha ganado a pesar de que era... Aquí todos ponen. A pesar de que era la principal apuntada, porque la cabeza visible es su número 2. Entonces, me parece que en este sentido pues hay que reconocer su vamos a escuchar a esta habilidad. mujer sin superyo, Esperanza Aguirre, efectivamente, experta en salir airosa de las situaciones aparentemente más hostiles. Ella comparece ante los medios de comunicación, se somete a todo tipo de preguntas, aparentemente responde a todas esas preguntas y dice cosas como estas. Manifestarles el sentimiento de profunda vergüenza. No puedo ni quiero eludir la responsabilidad que me corresponde en los nombramientos del señor Granados para cargos de alta responsabilidad en el partido y en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es verdad que hace ya más de 3 años que perdí la confianza en él, pero en ningún momento tuve la menor sospecha de que estuviera utilizando sus cargos para el enriquecimiento personal. Que si hubiera tenido alguna sospecha, la más nimia sospecha, hubiera actuado con prontitud y lo hubiera puesto inmediatamente en conocimiento de la justicia, como he hecho siempre. Y por eso quiero pedir perdón a los madrileños por ese error. Podría escudarme en la coletilla de la presunción de inocencia y en la coletilla de que habrá que esperar a ver qué deciden los jueces. Pero yo sé que los ciudadanos están hartos de esas coletillas. Yo creo que los ciudadanos están hartos del espectáculo de corrupción que se encuentran cada mañana en los periódicos y en los medios de comunicación. Y yo
también estoy harta. Los ciudadanos lo que quieren es un partido limpio y tenemos que luchar para volver a serlo con carácter inmediato. Luis, está harta como tú, Esperanza Aguirre. Tiene el mismo nivel de hartazgo que tenemos nosotros. Esperanza Aguirre es un genio de la comunicación, en el sentido, maneja la pragmática de la comunicación fenomenal. Lo que decía Bertolt Brecht, es un hombre extraordinariamente fuerte, no le importa demostrar lo débil que es. Y esta es la fortaleza de Esperanza Aguirre. Nunca evita un choque. No, ella va al ni choque, siquiera aunque el choque sea en helicóptero, recordarás. Exactamente, ella va al choque. Salió a hacerlo así como, me caí del helicóptero. Además va al choque utilizando la táctica del judo. No se opone, que va, estira. O sea, si le dicen, esto es un desastre, pues ella va y dice, es un desastre, horrible. Y entonces es imposible atacarla, porque ¿qué más te contestará eso? Te escucho enseguida, Roberto. Más reacciones. No ha habido muchas, pero bueno, pues los dirigentes del Partido Popular que se han puesto a tiro de cámara pues han tenido que responder. Por ejemplo, Jesús Posada, presidente del Congreso, el presidente de la Comunidad de Madrid y la ministra de Fomento. Los escuchamos. Y pedir a los jueces que actúen con rapidez y con contundencia para que estas situaciones no se conviertan en procesos que duren eternamente, que al final nunca se sabe dónde terminan las responsabilidades. No. En absoluto, de ninguno de los partidos, es decir, en todos los partidos, en todos. La mayoría, pero una mayoría amplísima, es gente decente. No es tanto por el número, por la proporción, como se me podía poner, sino por la nombradía, claro, de algunos de ellos. La justicia es lenta, pero implacable. Aquí hay que ser honrado, y el que no sea honrado no puede estar en política. Bueno, pues estábamos comentando ese término que utiliza el presidente del Congreso, nombradía, que efectivamente suena como al Quijote, más que un neologismo. Vamos a conocer un poco mejor a Francisco Granados. Seguro que lo tienen todavía en la retina, porque era un hombre bueno, pues dialécticamente agresivo, que pisaba fuerte y que durante mucho tiempo, hasta hace poquito, hasta que tuvo que abandonar sus responsabilidades políticas, cuando se descubrió que tenía una cuenta en Suiza, pues estaba muy presente en la vida orgánica del Partido Popular. Esta es su historia. Esto no será por mí. Francisco Granados tuvo su antes y su después en el 2003. Siendo alcalde de Valdemoro, un simple diputado anónimo, fue el elegido para presidir la investigación del Tamayazo, aquel oscuro episodio que propició la presidencia de Aguirre. Un año después ya era consejero de Transportes. Llegó a serlo de Presidencia, Justicia e Interior al mismo tiempo. Era el número 3 en el gobierno, el número 2, secretario general en el partido. Nos han dejado en el paro por su culpa. En el paro por su culpa estamos. Contundente en el fondo y en las formas, fue durante años el chico para todo. En plena escalada de poder le estalló en las manos el caso de los espías, una supuesta red de vigilancia oculta tejida desde su departamento. Que es una gran mentira. Todo, como digo, un montaje. En una de sus supuestas víctimas, compañero de filas, encontró a su peor enemigo, Ignacio González. En el PP no había sitio para dos. Esperanza Aguirre tuvo que elegir y Granados perdió. En menos de 6 meses, Aguirre lo despojó de su cargo en el gobierno regional y de su puesto de secretario general en el PP de Madrid, pero siguió como senador hasta que en febrero de este año se supo que había tenido una cuenta en Suiza. Hay que preguntarte si tú también tienes una cuenta en Suiza. Te ha preguntado muy directamente si tienes cuenta en Suiza. Bueno, no tengo nada. El episodio propició su dimisión. Entonces el escándalo se apagó, pero ha despertado. Granados vive hoy un día para olvidar. Bueno, Francisco Granados, esa pregunta concreta que se le hacía en televisión, ¿tiene usted una cuenta en Suiza? No. O sea, la tranquilidad con la que se mentía en público e intervenciones tan contundentes como estas. Mire usted, señor Navarro, si todos los miembros del Partido Socialista que están encausados o acusados de corrupción se fueran del partido, cabían ustedes en un taxi. En un taxi cabían todos los miembros del Partido Socialista. Vamos a poder separar el polvo o el trigo de la paja, perdona. Y entonces, como yo soy parte del trigo, el que la paja desaparezca, todos estos sinvergüenzas desaparezcan cuanto antes, pues a todos los demás, que somos la inmensa mayoría, esto nos va a encantar. Yo tengo una vida profesional y personal anterior a la política. Yo no he acabado el bachillerato o el BUP entonces y me he metido en un cargo político, sino que he trabajado muchos años. Y bueno, pues ese es el motivo de que yo, evidentemente antes de estar en política, pues tuviera una cuenta fuera. Y bueno, pues si lo que queremos es gente que llega a la política sin ningún otro bagaje, pues
pues bueno, pues se va a conseguir. La verdad es que antes o después se conseguirá, porque los demás saldremos corriendo. La tranquilidad con la que mienten, ¿no, Ernesto? Sí, y esos modales macarriles, ¿no? Soberbios, chulescos, ¿no? Y además vamos a ver, yo creo que aquí lo que hay es un problema de que se sienten por encima de los demás. Es decir, hay un afán, tienen una deformación que los lleva a quererse superiores a los demás, ¿no? Es decir, la forma en la que se expresa, la forma en la que andan, la forma en la que se relacionan con los medios de comunicación, que en definitiva son los representantes de sus votantes y de la sociedad. A mí me parece que es una gente que no controla realmente la realidad de lo que está pasando. Y esto viene al hilo, Fernanda, de que hemos escuchado hoy 3 o 4 reacciones, pero claro, nos faltan las reacciones esas de toda esta gente que les aplaudía y les jaleaba y tal, y negaba sistemáticamente que hubiese corrupción ni en los casos de Paco Granados, ni en los casos de las diputaciones esas de León, donde lo mejor que puede pasar es que te lleven detenido, porque lo peor que te puede pasar es que te lleven en un ataúd, ¿no? Bueno, a mí me parece que se parte de un hecho, esta gente parte de un hecho, son superiores a los demás. Es decir, la gente de la calle no sabe. Lo vimos el otro día y lo estamos viendo permanentemente. Hoy me comentaba un amigo que en un debate televisivo que hubo este fin de semana, cuando le hablaban de los desahucios a un representante del Partido Popular, se tronchaba de risa. El otro día, cuando se hablaba del hambre de los niños, se tronchaban de risas. Tienen un concepto muy irreal, pero muy por encima de todos los demás. Son soberbios y ese es el prototipo de soberbio y el prototipo de comportamiento chulesco, para mí lo representaba sin duda y lo representa Granados. Pues una anécdota nada más. Saben que las operaciones policiales se bautizan con unos nombres cuyo origen a veces no sabemos muy bien de dónde viene. Esta operación, como ya les he dicho, se llama Operación Púnica. Pueden pensar que viene de las guerras púnicas, pero resulta que no, que tiene una explicación que tiene que ver precisamente con Francisco Granados. Marina Chiavegato, ¿por qué ha sido bautizada Operación Púnica? Operación Púnica, Fernanda, se llama así por el Punica granatum, es el nombre científico del granado, el árbol de fruta que da la granada. Este fue el nombre clave en latín que se utilizó durante esta operación. Se trata, por lo tanto, de un juego de palabras hecho por la Unidad Central Operativa de la Policía entre la fruta y el principal detenido, Francisco Granados, centro de esta trama corrupta. Este recurso ya fue empleado en su día para bautizar la Operación Gürtel, por ejemplo, que significa correa en alemán, en alusión al empresario, ya sabéis, Francisco Correa, el principal detenido de la trama corrupta. Y es que los nombres de las operaciones, Fernanda, dan para mucho. Dan para una tesis doctoral, yo creo, las personas que se dedican a bautizar las operaciones. Esta Operación Púnica, insisto, la explicación nos la acaba de dar Marina, a pesar de que pudiera parecer que viene, como les decía, de las guerras púnicas. Bueno, Alberto Núñez Feijóo hoy también ha hablado de esta operación, poquito, pero ha hablado. Buenos días, presidente. ¿Nos puede atender un minuto? Vamos allá, ¿no? Simplemente las detenciones que ha habido hoy, tanto en Madrid, León, ¿qué le parece? Que hay que colaborar con la justicia y si alguien es requerido para ello, pues lógicamente tiene que dar cuenta, siempre y cuando se le requiera para cualquier información. Por lo tanto, me parece que la justicia en España funciona y que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están haciendo su trabajo y que el Gobierno, lógicamente, está confiando plenamente en ellos. Por lo tanto, cuanto más transparencia, mejor para las instituciones y más segura la sociedad española. ¿Pero es significativo que sea un exconsejero del Gobierno de Madrid? Creo que hay mucha gente. Vamos a ir. Creo que hay mucha gente, decía Feijóo al final de ese canutazo que ofrecía a los medios de comunicación. Bueno, lo cierto es que esta Operación Púnica llega después de unos cuantos días en los que el Partido Popular ha ido acumulando malísimas noticias. Y no acaba aquí la cosa porque, como saben, mañana martes está previsto que declare ante el juez un exministro de José María Aznar, Ángel Acebes. Vamos a hacer un pequeñito repaso por esta semana horribilis que ha vivido el Partido Popular en relación con asuntos vinculados a la corrupción. El lunes, el Partido Popular afrontaba un comité ejecutivo nacional con un claro protagonista. ¿Cree que el señor Rato debería seguir en el partido? ¿Cree que hay que echar del partido a Rato? Hay que ser muy contundente. El PP debía decidir qué hacer con quien fuera uno de sus pesos pesados. El propio Rato dio la solución al solicitar su baja temporal en el partido.
El martes, el tocado era otro de los referentes políticos de la época Aznar. El juez Ruz imputaba al exsecretario general de los populares, Ángel Acebes, en la causa abierta por los papeles de Bárcenas. Pues no tengo ni idea, pero vamos, conozco a Ángel Acebes, no creo que haya una persona más honesta. Un poco impresionado sí me he quedado. En plena resaca por el caso Acebes llegaba otro golpe del juez Ruz. El exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, era imputado por la presunta adjudicación irregular de un contrato de basuras, supuestamente a cambio de dinero para financiar la campaña electoral de la mismísima María Dolores de Cospedal en el 2007. Bueno, es una oportunidad para que las personas se puedan defender y para que de una vez por todas la justicia pueda actuar y se pueda tener conocimiento absolutamente de lo que pasó. La cercanía del fin de semana no calma las aguas. El viernes, un auto del juez Ruz asegura que el PP pagó en negro buena parte de las obras de reforma de su sede de la calle Génova. 750.000 euros habrían corrido a cargo de la contabilidad B del partido. Con semejante bagaje, Rajoy y Cospedal salían este fin de semana al ruedo, uno para restar importancia, otra para prometer no dar tregua a la corrupción. Que el Partido Popular está trabajando porque está escandalizado, al igual que muchos ciudadanos de nuestro país, para que estas situaciones, algunas al margen de la ley, no se vuelvan a producir nunca más. Ya sé que se han producido algunas cosas que no nos gustaría que se produjeran en los últimos tiempos, pero unas pocas cosas no son 46 millones de españoles ni el conjunto de España. Nueva semana y como en el Día de la Marmota, el PP la empieza con noticias de un caso de corrupción. La operación Púnica destapa una trama de adjudicaciones irregulares a nivel local y autonómico. Pedir a los jueces que actúen con rapidez y con contundencia para que estas situaciones no se conviertan en procesos que duren eternamente. El exministro y exsecretario general del PP, Ángel Acebes, declarará mañana en la Audiencia Nacional por su presunta autorización a operaciones realizadas con cargo a la caja B del partido. ¿Será esta otra semana horribilis para los populares? Bueno, de momento la semana ha empezado francamente mal para el Partido Popular. Os voy a hacer una pregunta complicada. ¿Qué creéis que tendría que estar haciendo el Partido Popular para contrarrestar o para resolver los problemas graves que esto puede generar a la hora de que la gente pierda la confianza que en su momento depositó en ellos? ¿O qué no tendría que hacer? Que a lo mejor es más fácil de contestar. No, yo creo que en estos momentos no tienen prácticamente margen de maniobra, es decir, están metidos en una espiral, diríamos. Es verdad que probablemente ellos tienen la confianza que tienen los políticos en general en que la realidad avanza a una gran velocidad, las noticias se comen unas noticias a otras. Es verdad que esto lo decía el otro día Leguina, ¿no? Que las noticias de corrupción, como todas, se comen unas a otras, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Yo creo que en estos momentos no tienen margen de maniobra. O sea, sinceramente creo que no pueden hacer absolutamente nada más que intentar aguantar el chaparrón, porque los problemas son problemas que hay que resolver con un cambio de las reglas de juego. Es decir, o cambiamos las reglas de juego o no hay nada que hacer. Pero, ¿y tendrían que escenificarlo de otra manera? Sí, yo creo que esto habría que escenificarlo claramente. Yo lo apuntaba ayer en un artículo en La Voz de Galicia. Yo creo que esto hay que escenificarlo claramente, sentándose con el Partido Socialista y los demás partidos, pero en especial con el Partido Socialista, para discutir seriamente. Es decir, en vez de empezar a acusarse unos a otros, sentarse seriamente para decir, bueno, vamos a ver qué medidas vamos a tomar para hacer frente a una situación que se puede llevar por delante la clave de un sistema político, que es el sistema de partidos. Es decir, no se va a llevar por delante al Congreso de los Diputados, ni se va a llevar por delante al Senado y al Consejo del Poder Judicial. No, esto no es... Pero la clave de un país, la clave del funcionamiento del sistema político de un país es el sistema de partidos. En Italia sigue habiendo Cámara de los Diputados, sigue habiendo Senado, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, pero es igual. Pero el sistema de partidos se va al carajo hace 20 años, hace exactamente 20 años, Es decir, en el 94... se va al diablo el sistema de partidos italiano y no han sido capaces de reconstruir en 20 años un sistema de partidos. Es decir, no hay un sistema de partidos alternativo. Por el medio, además. No, a eso me refiero. Es decir, claro. Beppe Grillo, Berlusconi, la izquierda ha tenido 12 o 14 líderes en ese... Vamos, 12 o 14 no, pero 7 o 8 líderes en ese periodo y no hay un sistema de partidos en Italia. Es decir, se lo llevó el sistema de partidos que se establece después de la República,
queda barrido por la operación Manos Limpias, con diríamos, la mayor el gesto mayor de la locura es que el primer ministro italiano, Craxi, se tiene que marchar del país, se muere en Argelia, se muere huido en Argelia, yo creo, en Túnez, se muere en Túnez huido. Entonces, ya no se puede, esto ya no se puede resolver saliendo a los medios y diciendo, lo decía antes Luis y tiene razón, saliendo diciendo, es que son unos cuantos, son unos pocos. Mire, no, aquí hay un problema estructural que los partidos no controlan, porque la verdad es que no lo controlan. No saben cuáles son los cargos corruptos, no saben quiénes son los que están metiendo la mano, quiénes están llevando la pasta, no lo saben. Es decir, los directivos de los partidos, incluso los que sean honestos, los que efectivamente sean honestos y no estén metidos en la operación de financiación sucia de la sede del PP, o en el Gürtel, o en los negocios de Bárcenas, los que efectivamente no estén metidos en nada de eso y estén efectivamente horrorizados, honestamente horrorizados por eso, no saben qué hacer. No saben qué hacer porque no pueden hacer nada individualmente. Porque esto es un problema estructural de la política española que se aborda estructuralmente o se llevará por delante, insisto, no el sistema democrático, no el sistema político, no, se llevará el sistema de partidos por delante. Y el sistema de partidos es la clave de funcionamiento de la política de un país. Si el sistema de partidos se va al demonio, que todo pinta en que se puede ir al carajo, esto tendremos gravísimos problemas porque reconstruir un sistema de partidos no es fácil. Y el ejemplo de Italia lo demuestra. Carlos, ¿tú qué crees que tendría que estar haciendo en estos momentos el Partido Popular y de paso tu partido también? Yo creo que estamos ante una crisis de régimen y yo creo que hay que volver al punto original. Los partidos políticos en democracia, aparte de la lucha por el poder, y Roberto coincidirá conmigo, tienen una función esencial, que es seleccionar, entre comillas, seleccionar a las personas, hombres o mujeres, más capaces, por inteligencia, por honestidad, por virtudes públicas, entre comillas, para poder dirigir la cosa pública. Bueno, pues resulta que los partidos, cuya función esencial no es la lucha del poder, sino la de seleccionar a las personas que dirijan la sociedad de un país, han fracasado. Entonces hay que refundar el sistema de partidos. Por eso yo creo que hay que llegar a un gran acuerdo de todos, para poner un sistema de partidos que sea limpio, transparente. Yo el otro día leía tu artículo y lo suscribía, es decir, hay que limitar los mandatos, hay que desprofesionalizar las adjudicaciones no las debe hacer el ministro ni el subsecretario. Es decir, ¿por qué no vamos todos a subasta? Vayamos todos a subasta, será mucho más difícil. Hoy, cuando hemos conocido esto, hemos conocido que el alcalde de Barcelona no es el alcalde de un pueblo de Yo Parla. espero que eso sea mentira. Yo lo conozco. Xavier Trías. Bueno, yo no sé si es mentira o no. Ojalá sea mentira todo. Ojalá fuera mentira todo. Pero hemos sabido que Xavier Trías está implicado, parece ser, en un asunto de blanqueo de dinero. Es que es una cosa. Lo de Pujol es la máxima, lo decía Luis antes, es la máxima expresión de esta locura en la que estamos. Pero es que ahora nos estamos, Roberto, ahora nos estamos rasgando las vestiduras. No, yo no me rasgo las vestiduras. No, todos en general. Estamos rasgando las vestiduras. O ponemos solución a esto, o nos vamos al diablo. Ya, pero le estamos pidiendo, y volvemos a lo mismo, que pongan solución los mismos que nos han llevado a esta situación. Sí, pero es que no, es que no hay otra forma de hacerlo. Pues es que no está, pero convencer, perdón un momento, pero convenceros de que los que nos han llevado a esta situación, a pesar de las veces que se les ha dicho por el camino por el que íbamos, que han salido justificando que, como decía Fernanda, son los primeros defraudadores de este país, no nos van a sacar de esta situación. Es decir, la situación en la que nos encontramos es mucho más grave. De la situación nos van a sacar los ciudadanos votando. ¿Qué tendría que estar haciendo? Y hablo específicamente del Partido Popular, porque la operación de la que hoy hablamos afecta sobre todo al PP, no solo, pero de una manera muy importante, y porque, insisto, es el partido que está gobernando no solamente España, sino buena parte de las instituciones. Recordemos que después de las últimas elecciones generales se convirtió probablemente en el partido que más acumulación de poder eso explica también lo que está pasando. De la historia de la democracia, que es cortita todavía, pero algunos años ya han pasado. María Cadegato nos va a contar cómo ha ido gestionando el Partido Popular la comunicación de esta crisis estrepitosa en la que se ha metido en los últimos días. Algunas sorpresas, Marina, vete contándonos. Empezamos por cuando salta el caso de las tarjetas Black, salpica de lleno al PP y esta es la primera respuesta del partido. Señor Rajoy, estamos alineados de que el señor Rato ya no está en el partido. ¿Cree que el señor Rato debería seguir en el partido? ¿Cree que hay que echar del partido a Rato? ¿Pero cree que el señor Rato debe marcharse por favor? Aunque sí es cierto que destacan algunos líderes, como por ejemplo el presidente de la Junta, que sí son más contundentes, piden dimisiones. Los bolsillos tienen que ser de cristal, las cuentas tienen que ser transparentes y el que la haya hecho la tiene que pagar. Determinadas conductas
que proceden al menos a hacer un paréntesis en esa militancia. Pregunta si habría que expulsar a quienes del Partido Popular han abusado de las tarjetas Black de Bankia o al menos suspenderles de militancia. Sí. Y mientras unos piden contundencia, otros se dedican a defender a los imputados. ¿Qué opino de Rato? Que fue un gran ministro de Economía. Yo creo que Rodrigo Rato es muy fácil que se vaya solo del partido. A Acebes no se le acusa de haberse llevado el dinero y yo estoy convencida de que Acebes no se lo ha llevado. El Partido Popular va a tomar la mejor decisión y que desde luego ya para ello ha abierto expedientes. Me duele, claro que me duele. La semana fue pasando y solo el viernes empezaron las primeras declaraciones críticas por parte de la cúpula. La encargada de hacerlas fue Dolores de Cospedal. Toda la ciudadanía estamos escandalizados con este asunto, indignados y sorprendidos. Pero pese a que en ningún momento el PP ha asumido la culpa de todo lo que ha pasado, sus líderes dicen que trabajan para que esta situación no vuelva a ocurrir. Que el Partido Popular está trabajando sin descanso para que estas malas prácticas no se vuelvan a producir nunca más. La única sensación que me queda es una firme voluntad de tomar todas las decisiones para evitar que estos hechos se puedan producir en el futuro. Así que esa es la estrategia número 1. La estrategia número 2 es quitarle importancia al tema. Lo hizo, por ejemplo, Montoro, el ministro de Hacienda. Y por eso, desde el gran proyecto político que es el Partido Popular, que no tiene nada que ver con las noticias que están apareciendo estos días, lo voy a decir así, no tiene nada que ver. Me ha hecho una pregunta y hago así, a la puerta de la entrada, hago así. El Partido Popular es otra cosa, es un gran proyecto de la democracia española. La pregunta, es que he sido igual, está bien, y me sigan preguntando. No respondí. No. Montoro prefiere hablar de economía que de los casos de corrupción en su partido. Ya Rajoy califica la trama como unas pocas cosas. Ya sé que se han producido algunas cosas que no nos gustaría que se produjeran en los últimos tiempos. Pero unas pocas cosas no son 46 millones de españoles ni el conjunto de España. Yo desde luego eso no lo voy a aceptar nunca. Hoy con la nueva trama el partido ha decidido ser más contundente, aunque eso sí, el que compareció fue González Pons y lo hizo solo para leer un comunicado. El viernes hubo un auto sobre la sede, sobre el pago en B de esta misma sala en la que estamos. Discúlpeme, no voy a hacer valoraciones. ¿Alguna pregunta sobre el comunicado? Fernanda, ya son conocidos los problemas de comunicación que tiene el Partido Popular. Yo de verdad es que me parece increíble que un señor que representa al Partido Popular comparezca en rueda de prensa y que un periodista le pregunte específicamente por una información que tiene que ver con la sala en la que se está produciendo esa rueda de prensa y que se supone que se pagó con dinero negro y que el tío no conteste. Es que me parece inaudito. Inaudito. Ernesto, ¿qué tendría que estar haciendo el Partido Popular si es que tiene algo que hacer? Pues mira, lo que tendría que estar haciendo probablemente es dando la cara en la manera en lo que antes comentábamos que la dio Esperanza Aguirre. Es decir, a día de hoy todavía ningún responsable auténtico del Partido Popular ha salido a decir sentimos vergüenza y lo lamentamos. Lo que tendrían que haber hecho, sobre todo, era no haberse aprovechado de los sobresueldos. Porque los que ahora mismo vemos ahí, claro, es que está todo desacreditado. El problema es que tenemos a nuestros dirigentes, a nuestras clases dirigentes completamente desacreditadas. Nadie se cree los discursos que nos están haciendo. Es decir, ¿cómo me voy a creer yo lo que nos está diciendo un señor que cobró sobresueldos? O otro, ya sabes qué voy a decir, que rompió los discos duros. Vamos, es que es difícil. Pero una vez hecho eso, yo creo que lo que les ha faltado y que lo que les sigue faltando es contundencia. Y sobre todo, tienen que dar un discurso... Pero Ernesto, eso es un problema de administrar la información sobre la pero no la tienen capacidad, Roberto. No tienen capacidad de administrarla. Una cosa es como tú administres la respuesta ante la opinión pública, y yo coincido con él en lo que decía antes Luis, de que hay un mundo de diferencia entre cómo administra eso Pons y cómo lo administra Aguirre, que es mucho más rápida, mucho más ágil. Y otra cosa distinta es cómo haces frente al problema. No, pero porque hay un momento, no se trata un problema de tapar, credibilidad, vamos a ver, no Roberto. se trata de decir, bueno, tenemos una hoguera
le echamos encima arena o gasolina. Arena, o le echamos encima lo que sea, ceniza, y entonces le echas encima ceniza, y como en San Pedro Manrique cuando pasa la hoguera, si pisas muy fuerte y eres capaz de sacar el oxígeno en el momento en el que pisas, no te quemas. No, pero no se trata de eso, porque la hoguera sigue ahí. Lo que se trata es de ver cómo arreglamos esto antes, es decir, mientras se pueda arreglar. Porque habrá un momento en el que quizá ya no se pueda arreglar. Es que yo no sé si estamos llegando a ese momento. Es posible, es que no sé si estamos llegando a ese momento. Es posible, perdón. A ver, yo creo que lo que no se debe hacer, desde mi punto de vista, es lo que se está haciendo. Claro. ¿Qué es lo que espera la gente frente a una situación esta? Que se diga lo que se está diciendo. ¿Qué es lo que va a percibir la gente como una diferencia? Que no se diga lo que se espera que se diga. Aquí tenía que salir el señor presidente del gobierno o el señor y decir, miren, qué horror. Esto es un horror, de verdad. No se lo cree nadie, lo que dice Esperanza, estamos abochornados. Mire, no sé, esto tenemos que hacer un ejercicio de limpieza. Vamos a ver si nos reunimos con el resto de los partidos, porque esto es que ya se nos ha ido de las manos. Sí, pero si dice eso, la gente va a tener mucha más credibilidad. Sí, dices, pero además, Luis, no, tenemos que mirarlo. Luis, lo de reunirse con los otros partidos, tendrán que arreglar ellos el problema. Ese es un problema, estamos hablando de un problema de ellos. A ver, aquí, estamos hablando de un problema, preferentemente estamos hablando de un problema absolutamente de ellos. Es decir, que el 23F tuvo la obligación de sentar a los ciudadanos. Tampoco es mala idea eso. No, déjenme... Y yo no soy Felipe, no hay ningún riesgo, o sea, no es posible. A mí no me manda WhatsApp Leticia diciéndome que me quiere conocer, pero si Pablo Iglesias quiere y tal, yo lo que le diría es, convoque usted él, para que no pueda tal, convoque usted a todos los grupos parlamentarios. Si quiere, además, no lo haga en su palacio. Vaya usted a donde está la soberanía popular. Yo creo que se lo comerían, ¿eh? Si con Felipe patatas. hace eso, se lo come. Como diciendo que está suplantando a los derechos, a los poderes democráticamente elegidos. Tengo la sensación. Tú dices, Ernesto, tengo la sensación. Tú dices, y tienes razón, y yo no te voy a contradecir en eso. En este momento es básicamente un problema del Partido Popular. Es verdad, no voy a contradecir eso, es perfectamente obvio. Pero claro, el problema que hoy enfrenta el Partido Popular es el mismo que están enfrentando todos los hijos de Pujol. Es el mismo problema. Es el mismo problema. La etiología del problema es la misma. Unos individuos que amparados, me da igual que sean militantes del partido o los hijos de Pujol, me da exactamente igual que sean los hijos de Pujol, que amparados en el poder propio o el poder vicario que tienes en nombre de tu padre, utilizas el poder para beneficiar. Eso es la corrupción, la utilización del poder público en beneficio privado. Entonces, la etiología del problema es la misma, es exactamente igual esto que lo de Bárcenas, y por tanto, la solución ha de ser conjunta. Sí, pero yo lo que quiero decir es que antes de plantear una solución conjunta, tiene que arreglar su interior, porque es que no han arreglado nada. Estamos de acuerdo. Vamos a ver, en situaciones excepcionales hay que tomar soluciones excepcionales. A mí me resulta muy difícil aconsejar al Partido Popular porque tendría que pensar en su bien y me resulta complicado, es verdad, es una limitación. No, pues no debería resultar, porque el bien del Partido Popular es el bien del sistema político español, igual que el del Partido Socialista. Sé lo que haría, sería refundarlo, disolverlo y refundarlo. Pero es más fácil de hacer que de decir, más fácil de decir que de hacer. Bien, se ha hecho en otros momentos históricos. La disolución de un partido y su hay otros, como el Partido Socialista, que ya se va autodisolviendo solo. Posible refundación. Y hay una cosa, estoy de acuerdo con lo que comentabas antes, Roberto, que el problema es que ya no controlan. No controlan, no van a controlar. Pero eso tiene una doble cara. Yo creo que antes sí controlaban. Cuando Bárcenas, aparte de llevar para casa, financiaba el partido. Controlaban en el momento en que de 5 tesoreros del Partido Popular, 4 fueron procesados, menos Romay Beccaria, que duró 3 meses y porque fue sustituido. Y porque igual no lo hacía, por supuesto. Pero fue en una circunstancia excepcional que fue nombrado. Entonces, sí había un control. Yo no me puedo creer que no hubiera un control del Partido Popular para hacerse ilegalmente con dinero para su financiación, que de paso iba a las cuentas privadas de los que hacían el trabajo. Pero entonces sí había un control. Ahora, y creo que lo mencionabas tú antes, fuera de micrófono, esto ya no es para la financiación irregular del partido, es directamente para los bolsillos
de sus dirigentes. Entonces, y curiosamente, y lo decíamos antes también, en un momento en que tendrían que estar más que sobradamente advertidos por todos los escándalos, porque esto es de los últimos años, se ponen a robar exclusivamente para ellos, ya sin la excusa de la financiación irregular. Vamos a ver, si esto fuera una asociación normal, sería ilegalizada. Probablemente se concluiría que es una organización... Lo dice la Constitución, las asociaciones que persiguen fines y utilizan medios tipificados como delitos son ilegales, ya está. Bien, no se ilegaliza porque los que tendrían que ilegalizarla son los que deciden sobre la ilegalización. Bueno, hay mensajes extraños también de los que vamos a hablar en cuanto volvamos de publicidad y que tienen que ver con determinados nombramientos. Saben que La Voz de Galicia publicaba este fin de semana algo que ha dejado perplejo a más de uno y que afecta al exalcalde de Santiago de Compostela, uno de los 3 que ha tenido Compostela desde que se celebraron las últimas elecciones municipales. Como saben, Ángel Currás saldrá del concello en el que estaba ocupando una posición, suponemos que complicada para el actual regidor, y va a encargarse de una empresa pública, de Traxa, conocida por otros menesteres, una empresa pública, insisto, una persona que está doblemente imputada. Enseguida volvemos a ver si estas son las decisiones que tranquilizan a la ciudadanía.